Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. En este momento voy a darles una breve explicación de las actividades que ustedes deben de realizar o la actividad que ustedes deben de realizar en esta última fase, que sería la actividad final. Entonces, disculpadme porque el día miércoles no me pude reunir con ustedes por un impasse que cerraron las vías y tuvimos que salir yo estaba en la UNAC, acá donde yo trabajo, en la sede de Ibagué, y como faltando 20 para las 6, nos tocó que empezar a salir de la sede debido al tema de que estaban tapando las vías. Entonces, por seguridad todos tuvimos que salir, entonces pues siempre se nos complicó un poquito el traslado. ¿Listo? Y el día de ayer nos citaron algunos tutores puntuales a las 6 de la tarde que teníamos que entrar a una reunión para un tema de los pares académicos, porque en ese momento el programa de ingeniería de sistemas se está volviendo a reacreditar como alta calidad. Entonces fue algo que inesperado y aquí no tenía forma de decir que no podía asistir porque pues nos citaron. Entonces no pude ir a la webconferencia ni tampoco la ingeniera Clemencia. Entonces, nos vemos en esta ardua labor de hacerles un pequeño video donde vamos a entrar a explicarles lo que deben de realizar. Entonces, realmente es sencillo. La idea es que ustedes siempre tienen que entrar y revisar bien los foros, porque aquí en estos foros se les dan unas indicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de las actividades que ustedes tienen que realizar es que deben de leer la guía de actividades, descargar la plantilla, ¿sí? Que es el formato IEEE, y leer y revisar el documento que les adjuntamos aquí. Entonces, este documento yo de todas maneras se los voy a subir por el foro de noticias. Este documento nos permite, sí, eso es algo que realizaron de la Universidad Nacional, donde explican todo, cada una de los ítems que tiene el documento de especificación de requerimientos de software. ¿Sí? En español, pues, especificación de requerimientos de software o lo que conocemos como RS o SRS, ya en inglés. Entonces, la idea es que en este documento les explican las definiciones y, digamos así, como la importancia de documentar muy bien los requerimientos, ¿cierto? Entonces, aquí les hablan sobre qué es una característica de un buen SRS. El documento que vamos a ver es un documento donde se plasman los requerimientos encontrados. Les quiero mostrar este documento, pero no es el único, ni quiere decir que ustedes deban de utilizar este documento siempre. Ojo, es un documento que tiene muchas partes, ¿cierto? Que cada empresa puede tomar y determinar qué toma, qué agrega, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades y a la naturaleza de cada organización. O hay empresas que determinan que no van a documentar en un documento, sino que lo van a hacer a través de un sistema de información o que lo van a hacer a través de, si van a trabajar una metodología ágil, entonces a través de las historias de usuario. Eso ya depende de cada empresa. ¿Listo? Entonces, por el momento quiero darles a conocer este documento. Entonces, es importante, y esto se les dejó de un principio cuando se crearon los foros, que revisen este documento. Entonces, la idea es que verifiquen todo esto porque aquí vuelven y reiteran. Este es un documento donde vamos a tener una introducción, un alcance, los productos que vamos a trabajar, los requerimientos que se definieron y se van a agregar se pueden agregar otro tipo de información que se considere importante y relevante al momento de aceptar esos documentos para empezar ya como en forma a hacer el desarrollo del software o del sistema de información que se está planteando. ¿Listo?
Entonces, este CRS está conformado de unas partes, entonces es importante mirar que tiene una introducción. Dentro de la introducción es importante tener en cuenta lo que es el propósito, lo que es el alcance, mirar si se tienen definiciones, siglas y abreviaciones e incluirlas en este documento. Digamos que, por ejemplo, dependiendo del tema que se vaya a trabajar, sea en el sector salud, no sé, sea algo, un sector de hidrocarburos, indiferente pues del lo que estemos trabajando, si nosotros consideramos que se deben incluir abreviaciones, siglas, es importante que las dejemos en este documento. ¿Por qué? Porque es posible que en cualquier requerimiento, en cualquier lado, se haga mención de estas siglas y si nosotros no sabemos de qué se trata, pues entonces al menos en este documento vamos a tener esa información. Entonces es importante que si esto existe, se coloque esa información. Y un tema de lo que tiene que ver con las referencias, si existen, o sea, supongamos de que se haya algo de ley, haya o documentos que se hayan tenido que tener en cuenta para definir el alcance y definir los requerimientos. Aquí en este documento también deberíamos de colocar ese tipo de referencias. ¿Listo? Y una apreciación global. Listo. Otro punto es la descripción global. Esta descripción global tiene que ver como con la perspectiva de lo que es el producto, ¿sí? Entonces, bueno, qué interfaces del sistema puedan existir, si existen otras, si en el caso que estemos trabajando con un sistema de información que ya existe y se esté haciendo modificaciones o ajustes o se estén creando nuevas funcionalidades, pues entonces sería importante definir esas interfaces del sistema, sea interfaces de usuario, las interfaces de hardware, de software, ¿cierto? Entonces, las interfaces que tienen que ver con comunicaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tipo de personas que van a trabajar en el proyecto, los actores que van a estar allí en ese proyecto, aquí es importante definir, por ejemplo, las funciones que tiene ese, las características que tienen esos actores. Entonces, eso también debe colocarse dentro del SRS. Otro punto importante es el tema de lo que tiene que ver con las restricciones. Digamos que esta parte nos ayuda también a acotar y definir el alcance, pero también es importante que cuando nosotros estemos realizando este documento, debamos incluir restricciones o supuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a alterar el cronograma de trabajo. Y en el sentido de que sea que se tenga que contratar a alguien para que haga determinada funcionalidad, como si no existe algo que eso nos pueda afectar para el desarrollo normal del proyecto. Entonces es importante que nosotros definamos qué restricciones vamos a tener y qué supuestos vamos a tener. ¿Listo? Entonces ahorita miraremos unos ejemplitos que están detallados en el mismo formato que se les subió a ustedes en donde está la guía de actividades. Listo, entonces luego ya vamos a tener que registrar todo lo que tiene que ver con los requerimientos. Entonces aquí hay un ítem en ese documento donde nosotros vamos a ver o vamos a colocar los requerimientos de cada uno de los temas. Entonces, tanto los requerimientos funcionales como los requerimientos no funcionales. ¿Listo? Y en el punto de anexos vamos a trabajar todo lo que tenga que ver, ¿sí? En este caso se pueden trabajar referencias, normas, ¿cierto? Entonces, aquí en el anexo 4, la idea es que ustedes coloquen los diagramas de caso de uso que crearon, los casos de uso que detallaron y los prototipos. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a trabajar en el documento. Entonces, yo no les voy a leer lo que dice cada uno de los requerimientos del documento. La idea es que ahora que les suba esta información, nuevamente ustedes les den una ojeadita,
¿sí? De qué indica, o sea, o cuál es la funcionalidad de este documento y cada una de las partes que tiene, ¿listo? Entonces, ustedes como podrán ver allí, ahí pues hay parte teórica y ahí les explica cosas importantes. ¿Listo? Listo. Voy a ir un momento nuevamente acá donde está la guía de actividades. Listo. Y vamos a bajar la plantilla. Esperemos que se habilite. ¿Sí? Es importante que ustedes cuando vayan a incluir aquí los requerimientos, los casos de uso que ustedes han realizado, ¿sí? Lo hagan con los ajustes y las observaciones que se le hicieron a cada uno de sus trabajos, ¿sí? Entonces, si ahí se les dijo, ustedes deben ajustar los requerimientos, aquí en este documento deben de quedar los requerimientos ajustados, ¿listo? Entonces, esto sería la plantilla. La idea es que cada uno de ustedes ingrese su información. Yo, ¿qué les puedo decir aquí? O una sugerencia, compartan este documento en un drive y cada uno va agregando la información de sus requerimientos, sus casos de uso, de lo que ustedes vinieron, de lo que ustedes trabajaron tanto en la fase 3 como en la fase 5, en el paso 5. ¿Listo? Y van haciendo esos ajustes. Bueno, como primera medida, pues ingresar su información, ¿cierto? Presentar tutor que ustedes tengan asignado, sería en el 21, ¿sí? Y aquí, obviamente, ustedes les van a colocar el nombre del proyecto, no sé, y voy a decir algo, dinámica, ¿sí? Algo así, ¿sí? Y la primera revisión. Entonces ustedes dirán, ay, pero ¿para qué eso de revisión? No, pues claro, muchachos, en la medida que nosotros vamos realizando y ajustando, vamos madurando las ideas de nuestro proyecto, es probable, muy probable, que tengamos varias versiones de este documento. ¿Listo? Tanto los requerimientos, ¿sí? Como los planes de trabajo, los productos que nosotros generemos dentro de cada una de las fases del producto de software, ya sea en el análisis, en el diseño, constantemente, y es probable que nosotros tengamos que hacerles cambios. Esos cambios deben controlarse con versionamientos. Entonces, por eso aquí es importante que inicialmente le coloquemos que es la primera versión, ¿verdad? Entonces, supongamos, este tema del versionamiento es un tema bien bonito, es un tema transversal, y más adelante, cuando ustedes vean ingeniería de software, van a ver dentro de las disciplinas transversales, que hay unas disciplinas que son transversales, y entre esas está la disciplina de calidad y la de la gestión de la configuración. Entonces, la gestión de la configuración tiene que ver con todo este tipo de cosas. Es un tema bien bonito, muy bonito, ¿sí? Que espero que cuando lo vean, ojalá antes de llegar a ese curso, ustedes puedan haber leído previamente sobre el tema, ¿listo? Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Para los versionamientos teníamos 2 puntos, ¿cierto? El primero es como la versión inicial y el segundo eran como los cambios pequeños a esta primera versión. Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, un cambio muy significativo, muy grande, por ejemplo, supongamos que, o como hacíamos en un proyecto que trabajé con lo de órdenes médicas, nosotros trabajamos en Visual, ¿sí? Y después eso se pasó a un tema para crearlo ya a nivel de aplicación web. Allí ya el versionamiento no era 1, sino que ya lo pasamos a 2. Cuando esos cambios son sumamente drásticos, a nosotros tomábamos como
como, digámoslo así, como norma cambiar ya el primer número. Cuando eran cambios, ajustes, correcciones, cosas sencillas, ya lo que hacíamos era cambiar este segundo decimal, digámoslo así, ya en la parte donde estamos decimal. Como esa es nuestra primera versión, vamos a decir que es la versión 1.0, ¿listo? Bueno, la idea es que obviamente aquí ustedes coloquen, yo aquí les coloqué IA Soft Calidad, eso es un logo que yo coloqué de ejemplo, perdón, ya ustedes aquí crearán el logo y el nombre de la empresa que hayan definido y aquí colocamos que este sería nuestro documento de especificación, ¿cierto? De requerimientos, ¿verdad? Listo. Entonces, en este documento de especificación de requerimiento colocamos el logo, el mes, ¿cierto? Entonces, estamos al mes de mayo del 2021, ¿verdad? Y listo, descripción de los requisitos de software. Entonces, aquí hay algo bueno que tiene este documento es que se va dejando como la trazabilidad de lo que se va haciendo en el documento. Entonces, la primera fecha que nosotros tenemos como tal sería hoy, 14 de mayo, ¿sí? Del 2021, que es nuestra primera revisión. Entonces, creación del documento y elaborado por. Entonces, si lo van a hacer de manera individual, lo dicen de manera individual, si no, pues entonces dicen por el grupo XX. ¿Listo? Y obviamente, pues una firma, pero pues allí ustedes ya. Aquí estoy haciendo, no para, como para que ustedes hagan el trabajo, sino que si ustedes tuvieran que llenar eso, obviamente esto sería lo que ustedes harían. Aquí estoy inventándome algo, ¿listo? Bueno. Aquí obviamente esto no es necesario llenarlo, sino que esto es como la aprobación de lo que se hace de las personas, tanto el cliente como la empresa que está haciendo el levantamiento y el desarrollo del software. Perdón, esto sí. Listo, esto es no, me quedó como, qué pena, ya. Listo, entonces esto no es necesario que lo registren, porque esto es un ejemplo, ¿ya? Bueno, el contenido. Entonces, yo les quiero hacer como una observación, muchachos. Muchas veces ustedes a mí me han entregado el documento y ni siquiera se toman como el momento de refrescar esta tabla de contenido. Esta tabla de contenido, cuando ustedes terminen de ingresar toda la información, ¿cierto? Refresquen esta tabla de contenido, porque a veces desde la tabla de contenido uno se mueve. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí en la tabla de contenido vamos a trabajar 4 grandes partes, lo que vimos más o menos ahora a grosso modo, lo que es la introducción, ¿sí? Que dentro de la introducción vamos a definir el propósito de este documento, vamos a definir el alcance que va a tener este documento, ¿sí? El documento y obviamente el software, las personas que van a estar involucradas en la elaboración o que estuvieron involucradas en el levantamiento y en la elaboración del documento, si hay definiciones, acrónimos y abreviaturas, si hay referencias y un resumen. ¿Listo? Entonces, va a haber una descripción general. Esta descripción general va a decir a grosso modo de lo que consta el producto. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar la perspectiva de lo que es el producto, una funcionalidad del producto, característica de los usuarios, restricciones si las tenemos, lo que yo les hablaba a ustedes de las suposiciones y las dependencias que se puedan llegar a tener o a presentar y una evolución previsible del sistema. O sea, nosotros prevemos que en este momento vamos a hacer toda la parte operativa, pero más adelante vamos a proponer de que haya un segundo versionamiento, ¿cierto?
y que, no sé, que parte de esas funcionalidades que estamos haciendo se puedan también migrar a una app para ayudar pues a que los usuarios puedan bajar desde una app y hacer solicitudes desde la app. Entonces, allí ustedes podrían entrar a determinar si pueden hacer otras propuestas sobre el tema de la agencia de modelaje. ¿Listo? Y acá tenemos todo lo que son los requisitos específicos y lo que tiene que ver si tenemos interfaces de usuario, de hardware, de software, de comunicación, ¿sí? Entonces, ir revisando todo eso. Los requerimientos funcionales, si ustedes consideraron, o sea, dentro de los requerimientos funcionales, no funcionales, acuérdense que ustedes definieron unas interfaces que fueron los requerimientos transversales. Aquí las podrían ubicar, ¿listo? O si quieren, omiten este 3.1, dejan los requerimientos funcionales y los colocan aquí donde están los requerimientos no funcionales. Chicos, nosotros les dejamos esta plantilla, pero si ustedes consideran que quieren quitar este punto y dejar todo acá, dentro de los requerimientos no funcionales, lo pueden hacer. No se vayan a complicar ni se vayan a estresar por eso. ¿Listo? Eso es lo único que yo les quiero pedir. Ustedes ya trabajaron, ya han hecho cosas muy interesantes, tanto en la fase 2 como en el paso 3 y en el paso 5 es simplemente colocarlos aquí. Entonces, más adelante es colocar los requerimientos funcionales, un punto que sea los requerimientos del cliente, los requerimientos de las hojas de vida, los requerimientos del casting, los requerimientos de las cotizaciones, ¿sí? Entonces, colocarlos de manera ordenada, ¿ya? Y lo mismo con los requerimientos no funcionales de cada uno de los procesos. ¿Ya? Y si ustedes tienen otros requisitos, pues allí los colocan. Aquí podrían colocarlos o entre los otros requisitos, los requisitos que ustedes identificaron como grupo de trabajo, que eran los de usabilidad y de interfaces. ¿Listo? Entonces pueden trabajarlos de esa manera para que no se vayan a complicar. Y en el punto 4 vamos a colocar en este caso lo que son los diagramas de casos de uso, pero por favor me indican cada uno de los temas, ¿sí? Casos de uso del tema de hoja de vida, casos de uso ya de cada uno de los temas. Me van a colocar los casos de uso de cada uno de los temas y los prototipos, ¿ya? Y finalmente van a concluir y van a realizar la bibliografía. Entonces, el mismo documento les indica a ustedes qué hacen o qué deben de hacer en cada uno de estos ítems. Entonces, para la introducción, ustedes aquí van a incluir la introducción de la especificación de este documento, ¿cierto? Entonces, es decir, en este documento se entrarán a detallar los productos y las funcionalidades que espera la agencia de modelaje, ¿ya? Entonces, aquí ustedes entran a colocar esa información. ¿Qué les pido? Por favor, quiten esto, ¿ya? Quiten lean lo que está en azul. Cuando ya lo hayan leído y lo hayan entendido, deben borrarlo. Entonces, aquí dar una breve explicación de lo que se va a realizar en el documento, lo que les acabo de decir. Entonces, en este documento se entrará a detallar las funcionalidades que espera la agencia de modelaje de acuerdo a lo que se especificó en el qué. En el, ay, perdón, en el caso del paso 2. ¿Listo? Algo así, algo breve,
De tal manera que si llega una persona que no conoce el documento, lo lea, sepa, ah, ya, este documento me va a indicar de que hay unas funcionalidades que está pidiendo una agencia de viajes. ¿Sí? Algo así, ¿ya? El propósito, entonces, ¿cuál sería el propósito del documento y a quién iría, a quién va dirigido el documento? Pues el documento va dirigido a quién, al dueño de la empresa, a los usuarios finales y a los ingenieros que van a revisar este documento, ¿cierto? Entonces, el propósito es el objetivo, ¿cierto? Identificar los requerimientos que permitirán el desarrollo de cada una de las funcionalidades de la agencia de modelaje, ¿sí? Identificar el alcance, Entonces, allí entran ustedes a identificar el propósito del documento. O sea, ¿qué se espera documentar en este documento? Los requerimientos, las necesidades, o sea, que se pueda entender las funcionalidades o cómo debe ser el comportamiento de cada una de las funcionalidades. ¿Quiénes son las personas que deberían manejar esas funcionalidades? Entonces, el propósito es que quede esa información documentada. ¿Listo? Entonces, colocar allí ese propósito. Y la audiencia que van dirigidos sería al cliente, ¿sí? Al stakeholder o al cliente y aquellas personas que van a manejar el software cuando ya finalmente esté desarrollado y a los ingenieros que van a entrar a revisar estos requerimientos para hacer su desarrollo, ¿ya? Eso sería desde ese punto de vista. En cuanto al alcance, entonces, ojo, en este punto, en la definición del alcance, aquí se debe de identificar los productos que se van a desarrollar mediante un nombre. Entonces, ¿cuál es el alcance que va a tener en este momento el software? Ah, sencillo, muchachos. Recuerden que aquí el alcance sería cada uno de los módulos que se definieron en el caso. ¿Sí? Entonces, el alcance ¿listo, muchachos? Aquí sería simplemente eso. Entonces, el software, ¿sí? El sistema de información. Entonces, sería... ¿Sí? Administración de las hojas de vida. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Acuerden que son 5, ¿ya? Entonces, es importante definir esto. Entonces, aquí les dice, identificar los productos. Consistencia con las definiciones similares de documentos de mayor, por ejemplo, esto no, que de otros documentos que puedan existir. Supongamos que si vamos a hacer unos ajustes a un software que ya existe y documentación que ya existe, nosotros aquí tendríamos que entrar a referenciar esta información. ¿Sí? Y que lo que yo escriba aquí vaya acorde con los documentos anteriores del software cuando se creó por primera vez. ¿Listo? Bueno, en cuanto al personal involucrado, entonces, ¿quiénes estarían involucrados? Entonces, para no enredarnos, coloquen cada uno de sus nombres, ¿sí? Coloquen cada uno de sus nombres, el rol que tendrían. Aquí yo le puedo pedir un favor, no coloquen como tal Pepita Pérez y va a ir el cliente u otras personas, no. Coloque, por favor, cierre la puerta. ¿Sí? Coloquen allí solo la información de ustedes, porque como tal aquí no existen esas personas. Entonces, ponerlos a que inventen vainas, no. Coloquen simplemente
su nombre o los o de cada, si lo hizo de manera individual o los nombres de los del grupo de trabajo, ya, no más, ¿listo? Y colocan el nombre y el rol y ya. Lo demás no es necesario que lo coloquen, no lo coloquen, ¿listo? Para no complicarnos con esto. Entonces aquí en lo de azul, pues obviamente lo borran y lo leen. Es la relación de las personas que se van a involucrar en el desarrollo del sistema. Entonces, los desarrolladores, los clientes, los usuarios finales con los que levantamos la información, los que van a hacer las pruebas, ya es involucrar a todas estas personas. Entonces, ay, pero ¿para qué vamos a colocar el nombre de todas las personas? Claro que las tenemos que colocar, porque más adelante, cuando definamos el cronograma de trabajo, obviamente esas personas le vamos a tener que dar una fecha de inicio, una fecha fin y la asignación de unas horas para que realice, ¿sí?, las actividades que se definan en el cronograma de trabajo, ¿sí? Entonces sí se tienen que colocar esas personas para poderlas identificar más adelante. ¿Ya? Y recuerden, muchachos, borrar la información que está en azul. En el caso de las definiciones, acrónimos y abreviaturas, para el caso nuestro, digamos que como nosotros no llegamos a un nivel de detalle tan amplio, no necesariamente aquí vamos a tener esa información. ¿Sabe aquí de pronto qué podríamos definir? No, mentiras, no llenen aquí nada, borren esto. ¿Listo? Esto sirve, chicos. Esto sirve cuando nosotros estamos indagando, por ejemplo, cosas que tengan que ver de ley, por ejemplo, aquí sí vamos a trabajar con cosas de ley y ese tipo de cositas, aquí las podemos colocar, pero como en este momento no indagamos hasta ese nivel de detalle, pues si no tienen definiciones y abreviaturas, bórrenlas y ya, no hay problema. Las referencias, aquí sería, en este caso, las referencias para este documento son los trabajos que ustedes desarrollaron, ¿sí? Entonces aquí sería documento del paso 2, documento, bueno, perdón, sí, del paso 2, porque para llegar a los requerimientos tenemos que hacer un análisis previo. Documentos del paso 3 y los documentos del paso 5, ¿sí? ¿Ya? Entonces pueden poner los individuales o aquí en la ruta pues no es necesario, porque la ruta sería la del curso, ¿sí? Pero simplemente es colocar eso, aquí la definición del diagnóstico, aquí la definición de los requerimientos, aquí la definición del modelado, ¿sí? Y las fechas y si los hizo, si van a referenciar lo que hicieron en grupo, pues colocan el grupo, que lo hizo el grupo. Si no, colocan el nombre del estudiante, ¿sí? Ya, eso es todo. No vayan a referenciar aquí un link de nada, no. Esto es un ejemplo simplemente. Si, por ejemplo, en la vida real, si yo cuando estuve levantando los requerimientos me facilitaron una guía, un documento o documentos, ese tipo de cosas, pues yo aquí tengo que hacer la referencia a esa documentación y en dónde estaría guardada. ¿Listo? Bueno. Si no lo quieren colocar, tienen libre albedrío para quitarlo también. ¿Vale? ¿Estamos? El resumen. Aquí en el resumen, la idea es que ustedes hagan una descripción del contenido del resto del documento y una explicación de la manera como se organiza el documento. Entonces aquí decir, bueno, en este documento a continuación entraremos a detallar por cada uno de los módulos, los requerimientos necesarios desde la parte funcional y aquellos requerimientos que se identificaron de tipo no funcional. Adicionalmente, se detallarán el modelo, el modelado por escenarios a través de los casos de uso de los diagramas, donde se explican como las funcionalidades de cada una de las pantallas o de los formularios que contendrán el programa. Entonces, es como entrar a explicar de ahí en adelante qué se va a empezar a leer para tener un entendimiento. Ah, ya sé que va a entrar a leer las necesidades. ¿Listo?
Entonces, aquí se haría un pequeño resumen del documento. ¿Listo? Perdón, muchachos, es que me está dando mucha tos. Sin embargo, como a modo de información, si también quieren, la pueden obviar. Simplemente, si considera, supongamos que estamos en una empresa y consideramos no hacerlo, sencillamente lo quitan. ¿Listo? No tengo problema con ello. ¿En dónde me voy a concentrar? En que tengan claro el propósito y el alcance. ¿Listo? Desde la perspectiva del producto, entonces vamos a hacer una descripción general desde la perspectiva del producto. Entonces, aquí vamos a indicar si el producto es independiente o si es parte de un sistema mayor. O de acuerdo a las necesidades de la agencia, este producto ni es independiente ni hace parte de un sistema mayor. Esto es un producto de software hecho a la medida, ¿cierto? Perdón. Entonces, es a la medida. Yo estoy colocando aquí ideas, no quiere decir que lo que yo estoy colocando aquí, exactamente ustedes lo van a dejar allí. Simplemente les estoy dando ideas. Entonces, este producto es un producto de software, hecho a la medida, es decir, adaptado a las necesidades de la agencia de modelaje. ¿Listo? Miremos otro caso. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, es importante que se haga un diagrama donde se sitúe el producto y se identifiquen las conexiones que faltan. Como este es un producto nuevo, entonces nada de eso es necesario. ¿Listo? Simplemente indique que es un producto hecho a la medida, que es nuevo, ya que la empresa, ¿se acuerdan cuando ustedes hicieron en el paso 2 como una propuesta de acuerdo pues a los problemas que ustedes habían identificado? Ustedes aquí podrían decir eso, que este producto se realiza a la medida, ya que actualmente la empresa de modelaje realiza sus actividades diarias o sus operaciones diarias de forma manual y lo que eso les ha conllevado a tener problemas en la pérdida de la información, que eso ustedes lo definieron y dan punto aparte e indican lo siguiente. Y este producto nuevo, y como la primera fase del producto, la primera fase, vamos a tener los 5 módulos que mencionamos anteriormente en el resumen, si detallaron el resumen. Si no detallaron el resumen, aquí indique los 5 módulos que van a tener dentro del nuevo sistema de información que se va a desarrollar específicamente para la empresa de la agencia de modelaje. ¿Listo? Y obviamente, vuelvo y les repito, quitar lo que se encuentra en azul. Por favor, no me vayan a entregar nada que tenga azul, porque eso es tan incómodo. Lo que no hagan, elimínelo. ¿Listo? Entonces, aquí dentro de la funcionalidad del producto, ¿listo? Entonces, aquí indiquen cuáles son estas funcionalidades, ¿sí? Entonces, o hagan un grafiquito, como lo quieran organizar, ¿listo? Entonces, la administración de las hojas de vida, digan qué van a hacer allí, en términos de un resumen. ¿Qué van a hacer en la de casting? ¿Qué van a hacer? Cada uno de ustedes, de acuerdo al módulo que ustedes escogieron, indique qué van a hacer, ¿vale? Las características de los usuarios. Entonces aquí sí definir, por ejemplo, si necesitan una secretaria, si necesitan el de pruebas, si necesitan el de, ¿sí? Entonces mirar a ver qué tipo de usuarios necesitan. Se deben describir allí las características del usuario. Para nuestro caso, no las coloquemos. Simplemente eliminemos este punto. Pero entonces, sin embargo, aquí es importante definir qué tipo de usuario necesitamos para poder entrar en un momento dado, si se necesita ese usuario para algo puntual dentro del proyecto, ya sabemos que necesitamos un usuario que tenga ciertas competencias y luego más adelante poderlo incluir dentro del plan de trabajo. ¿Listo?
Entonces, si ustedes quieren, si los quieren detallar, lo detallan, si no, lo quitan, ¿vale? Las restricciones, entonces aquí van a decir las restricciones que ustedes van a tener, ya esto se habla, esto se pregunta, ya esto no es que ustedes se lo vayan a inventar, ojo con eso, ¿listo? Entonces, mire, ¿qué ejemplos de restricciones se pueden dar? Entonces, aquí se van a describir las limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema. Por ejemplo, aquí podemos decir que solo vamos a trabajar metodologías ágiles o vamos a trabajar con metodología, bueno, si es con metodología ágil, ¿cuál? Si es Scrum, XP, Lean, entonces, ¿cuál? ¿Qué metodología? De las ágiles que hay, van a empezar a trabajar. Por ejemplo, cosas que tengan que ver con lenguajes de programación. Entonces, mire que algunos de ustedes definieron, por ejemplo, nosotros, si ustedes quieren trabajar con un lenguaje de programación, supongamos que ustedes trabajan con Intelligent de Java y eso es licenciado para una empresa, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen eso, aquí tienen que decir que van a trabajar con aplicaciones libres o preguntar que si van a trabajar con una aplicación que requiere licencia, preguntarle a ellos si ellos pueden pagar esas licencias. Si no pueden pagar esas licencias, entonces aquí colocar que los lenguajes de programación que van a trabajar son lenguajes con licencia libre. Entonces, hacer esa, como poner eso entre las restricciones, ¿cierto? Por ejemplo, si hay normas particulares, puntuales de la misma organización, entrar a definirlas aquí. Por ejemplo, si tienen restricciones de hardware, entonces hay que preguntar, bueno, ustedes quieren hacer una aplicación web, pero entonces venga, ustedes tienen un servidor o venga, o lo van a comprar uno así pequeñito, o ustedes van a contratar un hosting. Entonces, entrar a preguntar eso y mirar si hay restricciones sobre eso y dejar eso aquí en este punto, claro, porque esto nos puede generar problemas si no los identificamos a tiempo. Entonces ellos dicen, pero es que como ustedes a mí no me dijeron, hay que tener en cuenta, nosotros no podemos asumir que muchas cosas de tipo técnico, de licenciamiento, ese tipo de cosas, no podemos asumir que el cliente lo sepa. Hay clientes que sí, obviamente lo saben, cuando son empresas grandes se cuidan de esos detalles, pero hay otro tipo de clientes que no. Entonces, cuando eso pase, es importante dejar eso por escrito, todo por escrito, y entrar a detallar esa información aquí. Entonces, aquí ustedes pueden poner lo de las metodologías, lo de los lenguajes de programación que van a usar. Por ejemplo, mirar lo de la facturación, ¿cierto? Cuando se generan lo de las cotizaciones, la ley que tiene que ver colombiana con el tema de la facturación, si la empresa genera facturas que requieran hacer facturación electrónica, recuerden que eso es dependiendo de unos montos, entonces pilas que allí habría que entrar a determinar eso. Por ejemplo, mirar los servidores de aplicación, el tema de dónde van a alojar las bases de datos, si van a tener que comprar licencias para utilizar todo el tema de virtualización, entonces en qué lenguaje van a virtualizar, en qué programa van a hacer el manejo de la virtualización. Entonces, esa información hay que dejarla aquí. Lo de las suposiciones y las dependencias también es muy importante por una razón, porque ustedes, por ejemplo, algo tan simple como alimentar la base de datos, las tablas maestras, ¿sí? Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Los desarrolladores o van a designar a una persona de la agencia que empiece a llenar esa información? Entonces, ¿qué pueden, si yo digo, nosotros acá en la empresa de software vamos a hacer eso, entonces tienen que sacar un tiempo de un programador o contratar a alguien para que registre esa información. Pero si lo va a hacer la empresa, entonces la empresa, es decir, que la empresa es la encargada
de digitar la información de los maestros para el funcionamiento, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Por ejemplo, pensar la asunción puede ser de que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. Entonces, por decir, si nosotros vamos a utilizar una aplicación X que requiere que exista un sistema operativo puntual, entonces de determinar, bueno, nosotros asumimos que si nosotros vamos a hacer esto es porque ustedes tienen un sistema operativo licenciado, ¿ya? Entonces eso hay que colocarlo, porque si eso no está, o si usted supone, si usted no lo dice aquí, luego a nosotros los de la empresa de software es la que nos va a tocar que asumir ese tiempo y ese costo. Entonces, por eso es importante que aquí se diga, no, nosotros no vamos a llenar información de la base de datos. Nosotros no vamos a asumir una impresora que nos pidan que hagamos una funcionalidad X y si no tienen la impresora para que les ayude a imprimir eso no va a ser ya nuestro problema. Ustedes como empresa tienen que tener el hardware y el software necesario para que el sistema, para que el software que nosotros vamos a entregar funcione. ¿Listo? Entonces, allí se dejan ese tipo de observaciones. Y en la evolución predecible, es lo que yo les decía ahora cuando iniciamos, es entrar a identificar si ustedes consideran proponer nuevas funcionalidades. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de eso sería básicamente el punto 2. ¿Listo? Lo que tiene que ver todo con el tema del producto. ¿Listo? La descripción general. Bueno, acá en los requisitos específicos, es muy importante este ítem. Entonces aquí explican pues de que esto debe ser la lista detallada y completa de los requerimientos que va a incluir el software, ¿verdad? Y obviamente que con esta lista, tanto los desarrolladores como los de pruebas, vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, lo que yo les dije, si ustedes consideran quitar esto y dejar todo dentro del ítem de requerimientos no funcionales, lo dejan allí. ¿Listo? Y lo borran. Ojo, aquí en cada uno de estos ítems les explican los tipos de requerimientos que se requieren. Entonces, los requisitos comunes de interfaces. Entonces, por ejemplo, las validaciones de entrada y de salida. Ahí ustedes pueden determinar que todos los campos que sean numéricos es necesario que se validen, que sean numéricos y no permitir el ingreso de datos alfanuméricos en un campo de datos numéricos. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ustedes entrar a detallar ese tipo de requerimientos. ¿Listo? Por ejemplo, en los requerimientos de hardware, entonces, por ejemplo, especificar las características que se puedan llegar a requerir entre un producto y los componentes de hardware de un sistema. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden incluir características de configuración. Esto se da, ¿sabes? Por ejemplo, cuando el sistema, el software le envía algo, información a algo que sea a una impresora o un servidor para que tenga una información y se pueda procesar algo. Entonces, si eso se llegara a necesitar dentro de los requerimientos, ahí hay que especificar cuáles serían las características de configuración, o sea, qué información debería de llegarle al hardware para que él pueda funcionar. ¿Ya? El tema de interfaces de software, entonces aquí la descripción del software utilizado, un prototipo de la interfaz, ¿cierto? O la definición de la interfaz, el contenido y formato. Entonces aquí pueden indicar, digamos así, como un prototipo, ¿sí? Donde se pueda explicar una interfaz con un software específico. Lo que tiene que ver de comunicación, esto es si hay comunicación entre un sistema que el sistema que se está desarrollando con otro software que exista en la empresa. Si existe otro software y se da la necesidad de que se comuniquen, aquí hay que especificar cómo se deben de comunicar o cómo la información le debe llegar al otro software, especificar de la forma como se debe llegar, el campo, o sea, el detalle. ¿Listo?
O, por ejemplo, en el caso de que hayan protocolos de comunicación, indicar cuáles serían esos protocolos. Y ojo, aquí entonces serían los requerimientos funcionales que ustedes definieron por cada uno de por cada uno de los procesos, ¿cierto? Entonces, administración de clientes y definir los requerimientos funcionales. La administración de hojas de vida y los requerimientos funcionales. Lo mismo va a pasar para los requerimientos no funcionales, ¿cierto? Entonces, quitemos esto. Entonces, requerimientos funcionales. Ah, bueno, aquí están. Podríamos borrar todo esto, ¿sí? Requerimientos funcionales, ¿sí? Administración clientes. Y obviamente aquí colocarían todos los requerimientos funcionales que ustedes crearon en el paso 3. ¿Listo? Y así sucesivamente para cada uno de los de las funcionalidades, de los procesos que ustedes seleccionaron. Y lo mismo para los requerimientos no funcionales. Como nosotros no definimos requisitos de rendimiento, pues simplemente aquí coloquen requerimientos no funcionales y aquí se crearon, fueron los de producto, los de la organización, ¿cierto? Entonces colocan los que se crearon por cada uno de las, por administración de clientes y coloquen lo que ustedes colocaron en el paso 3 y lo pegan allí, ¿listo? Para cada uno de los casos, ¿ya? Y aquí en los otros requerimientos, lo que yo les dije, entonces serían culturales, políticos, requisitos legales, como yo a ustedes allá les pedí algo puntual, aquí simplemente coloquen por el momento los requerimientos que ustedes hicieron como grupo de trabajo, ¿ya? Y aquí, obviamente, vamos a quitar esto y van a colocar los diagramas de casos de uso que ustedes realizaron, los casos de uso y los prototipos. Si ustedes consideran que no lo quieren hacer así separado, simplemente coloquen diagramas y casos de uso, administración de clientes. Y coloquen allí sus diagramas, sus casos de uso y sus prototipos. Y ya. Simplemente yo aquí les estoy dando, les di una plantilla, se les dio una plantilla para que ustedes la elaboren. Pues ustedes de esa manera les parece más fácil, hacen el ajuste y ya no hay ningún problema. Y harían sus conclusiones, lo que concluyeron al hacer el trabajo y la bibliografía que utilizaron, si utilizaron una bibliografía diferente a la que se les voy a compartir. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que ustedes tendrían que hacer. Si en un momento dado un estudiante hace el documento, pero no incluye, por ejemplo, ni los diagramas de caso de uso, ni los casos de uso, ni los prototipos, esa nota no se le tendría en cuenta o se le descontaría del trabajo final. ¿Listo? Más sin embargo, tendría en cuenta lo demás que haya trabajado. ¿Listo? Recuerden que ustedes no están, no, yo sé que estudiar, sea presencial o sea virtual, no es fácil, pero no se acostumbren a la mediocridad. Me entristece mucho ver que muchos estudiantes apenas vieron que ya tenían un 3, ya dijeron, listo, ya pasé el curso y no va a entregar más la tarea. Y así no son las cosas, muchachos. Ustedes recuerden que ustedes más adelante, si ustedes quieren una beca y quieren tener la posibilidad de seguir estudiando algo con esas notas así mediocres, no van a conseguir nada. Aquí no se trata de entregar los trabajos y sacar 3, ojo con eso. Yo les digo esto porque la verdad me desilusioné mucho al ver de que muchos hicieron eso. Yo sé que tienen mucho trabajo, muchos trabajan, tienen familia, tienen hijos, tienen problemas para conectarse, bueno, tienen mil cosas. Yo los entiendo. Yo también el año pasado pasé por ese proceso. Me tocó todo el tema de la pandemia,
triplicó el trabajo en la universidad y a todos nosotros. Atender una casa, tengo una familia y estaba estudiando una maestría. Pero eso a mí no me impidió de hacer bien las cosas, de estudiar, de leer lo que me enviaban, de entender lo que me enviaban, de revisar las webconferencias. Y no estudié y no hice la maestría en la universidad porque la universidad, el enfoque que a mí me gusta, no estaba, actualmente no está disponible aquí en la UNAD, sino yo lo hubiera hecho también aquí en la universidad. Entonces, ojo con eso, muchachos. Hagan las cosas para que aprendan, para que les quede claras las cosas, no para hacer el trabajo, sino para aprender. ¿Listo? Entonces, les agradezco muchísimo su atención y ya sería esta la última fase o el último momento que para nosotros encontrarnos. Espero puedan entender y cualquier duda o inquietud, con gusto voy a estar atenta. Cada uno de los tutores vamos a estar atentos.